estamos con María Celia. Hola Jimena, ¿cómo estás? Bien, gracias. En el programa de hoy hablaremos de algunos puntos a resaltar sobre la presidencia de Frondizi. Regresamos después de comerciales. Ok, María Celia, ¿te gustaría empezar hablando sobre los contratos petroleros con YPF? Dale, te doy mi punto de vista que Frondizi logró con los contratos petroleros que la Argentina lograra su autoabastecimiento. Tienes razón, pero si nos ponemos a pensar con el beneficio que nos da el paso del tiempo, no se diferencia de otros contratos petroleros contemporáneos. ¿Por qué? Porque no tenían el consenso de la sociedad. La mejor política pública sin el consenso social termina siendo un fracaso. Sí, pero en 3 años de gestión se logró un incremento del 150% de la producción de petróleo y gas natural en Argentina. Por primera vez en la historia, el país logró su autosuficiencia, convirtiéndose de importador a exportador de petróleo. El 90% de toda la inversión extranjera durante su mandato se destinó a la exploración petrolera, refinerías de petróleo, industria automotriz, acero y bienes domésticos duraderos. Al alcanzar la autosuficiencia en petróleo, liberó cientos de millones de dólares en costos anuales de importación para Argentina. Ayudó a crear 13 años de crecimiento casi ininterrumpido, particularmente en la industria. Resolvieron así también la crisis energética que existía alrededor de 1958 y acabaron con la dieta eléctrica y los apagones que se producían y que la Argentina sufrió constantemente. Sí, pero los contratos de Frondizi con YPF, por decisión de la Presidencia Nacional y el directorio de YPF, decidieron no hacerse públicos. Es tan cierto que YPF es una sociedad anónima como que el 51% de las acciones son de los ciudadanos argentinos. ¿Puede alguien comprometer el patrimonio de los argentinos, para bien o para mal, sin que los argentinos conozcamos los términos de ese contrato? La respuesta, en una democracia republicana y federal, es bastante obvia. YPF, bajo la actual conducción, inventó la idea de los contratos confidenciales. Ningún contrato que firmen con una empresa cuyo accionista mayoritario sea el Estado puede ser totalmente confidencial. Obviamente, los contratos pueden tener cláusulas de confidencialidad o cláusulas confidenciales, pero no ser totalmente confidencial. ¿Qué pasaría si los ciudadanos, cuando conozcan el contrato, no están de acuerdo con alguno de esos términos? Estamos de vuelta. Bueno, María Celia, ¿te gustaría que hablemos sobre la relación entre Frondizi y Perón? Sí, creo que quizás uno de las claves que explican el ascendiente de Frondizi hacia el poder fue que fue uno de los pocos políticos que le pudo dar respuesta a la Argentina de cómo hacer funcionar el capitalismo aquí y cómo resolver el problema de las masas, que no por casualidad sigue siendo un problema de todo jefe de Estado actual. Pues bien, Frondizi encontró en el desarrollismo la respuesta a los interrogantes nacionales. La política adquiría dimensión estratégica y a su vez se diferenciaba de las políticas liberales y populistas. Sí, su rasgo distintivo hace 60 años fue definir cuáles eran las metas nacionales, cuáles las funcionales del Estado y del mercado, qué lugar le correspondía a la Argentina en el mundo y la autonomía que debía tener la nación. Sí, pero en la actualidad estas premisas deben resolver
cuestiones como las exigencias de las actuales sociedades de información, la dificultad para hacer funcionar el capitalismo con altos índices de pobreza, desocupación y recursos humanos con baja capacitación. Además, las exigencias no terminan ahí. Si bien en 1958, con la Guerra Fría estaba en su apogeo, los estados de bienestar gozaban de buena salud y el deterioro de términos de intercambio parecía ser una verdad absoluta a la hora de pensar en la economía de los países periféricos, en la actualidad esos dilemas son otros. ¿Por qué? Por los impuestos, por los cambios del capitalismo y emergencias de China y el sudeste asiático. Sí, pero en 1958 Frondizi se propuso pensar la nación en sintonía a las categorías teóricas y políticas más modernas, que se consideraban modernas. Lo hizo con rigor y con talento. Desde el primer día supo que la batalla que había que dar sería dura, al punto de que muchos años después se dio cuenta de que el principal problema que había cometido fue recibir la presidencia en las condiciones en que la recibió. Palabras más, palabras menos en todo momento y en todas circunstancias. Consideró que la batalla había que darla sin dejarse intimidar por todas las dificultades que fueron gigantescas y a las que afrontó con coraje y sin perder nunca la calma, incluso en los momentos más difíciles y duros. Sí, pero Perón impulsó políticas que promovieron la industrialización, la expansión del mercado interno, la sindicalización de los trabajadores y la ampliación de los derechos políticos, laborales, culturales y sociales. Mira, las economías en todo el mundo crecen a largo plazo, pero en el corto plazo tienen frenazos o caídas. La Argentina tiene los vaivenes más pronunciados que, por ejemplo, Chile. Y eso es porque el argentino es más que nada peronista. ¿Qué quiere decir? Que cree que vale más de lo que realmente vale y que se merece más de lo que realmente se merece. El resultado es que para que a un no peronista no lo tumben del poder, tiene que comportarse como un peronista. Digamos que la Argentina está condenada al fracaso. ¿Por qué? Porque o tiene políticos que venden lo que la Argentina no tiene, o tiene políticos que para no parecer austeros venden lo que la Argentina no tiene. El resultado es un país adicto a la deuda. Los peronistas son ladrones con suerte. Cuando se les acaba la suerte, se van. Menem, Perón, Kirchner. Cuando se van, dejan el país en ruinas. Luego vienen los no peronistas, intentan arreglarlo, pero se dan cuenta que no pueden porque el país está arruinado. Será el Plan Corintes, que para mí es uno de los errores más graves que cometió Frondizi durante su presidencia. Recurrió a las Fuerzas Armadas y a los consejos de guerra. Miles de trabajadores fueron forzados a obedecer órdenes militares, se intervinieron sindicatos y se clausuraron locales políticos opositores. Además, en 1962, Frondizi cometió la madre de todos los errores. Obligado por la presión castrense, Frondizi decidió anular las elecciones a gobernador de la provincia de Buenos Aires, ganadas por el dirigente sindical peronista Andrés Framini. Además, aplicando el plan de Corintes, miles de personas fueron detenidas y al menos 111 fueron condenadas en juicios sumarios realizados por el Consejo de los Militares de Guerra. Además, algo que tengo que resaltar aquí es que durante su cautiverio, algunos presos denunciaron maltratos, golpes y torturas. Mira, el plan Corintes fue utilizado para reprimir las huelgas obreras y las protestas estudiantiles. También fue utilizado para prescindir de las garantías constitucionales en caso que el gobierno o las Fuerzas Armadas
calificaron como accionar terrorista, subversivo o comunista. Frente al requisito de bandos, declaración de estado de guerra civil, pena de muerte y ley marcial, Frondizi eligió Conintes. Te pido que tomemos unos minutos para tomar noción de este accionar, de las vidas que se salvaron, del valor de las convicciones y de lo injusto que puede ser el juicio de algunos pocos cegados por rencores e ideologías que Frondizi protegió a muchos. Bueno, con esto damos por finalizado la entrevista sobre Arturo Frondizi. Muchas gracias.